Estén siempre alegres, estén siempre alegres. Las palabras que un adolescente necesita recibir es el segmento que vamos a hablar hoy en Charlas de Familia. Mira, recordar es bien importante. Yo quisiera que en este momento te remontes a tu adolescencia. Acuérdate qué fácil fue, qué tan difícil fue, cómo facilitaron esta etapa de tu vida, cómo te acompañaron tus padres, porque a veces se nos olvida que también nosotros fuimos adolescentes y educar a nuestros hijos en esta etapa es todo un reto. Debemos de recordar que la adolescencia es esta etapa en donde nuestros hijos están en remodelación, es decir, dejan de ser niños para convertirse en personas jóvenes. Y eso no solamente es en el corazón, en el físico, sino sobre todo en la forma de pensar. Un adolescente busca diferenciarse de sus padres y hacer la diferencia de aquellos con los que siempre ha estado, pues es precisamente por eso el tema que te traigo el día de hoy, porque cuando estamos niños acompañamos a nuestros hijos, pues mucho en esta etapa, estamos al pendiente, estamos checando con quién se juntan, lo que hablan, lo que comen, a dónde van, pero en la adolescencia, como los vamos viendo de mayor tamaño, creemos que necesitan más independencia y esto no es así. Por eso es importante que nosotros tengamos bien firmes entender que este reto pues debe de ser primero pues tomado con madurez de padre. Tanto el hombre como la mujer necesitan estas dos figuras y estar en madurez, en entendimiento, pero sobre todo saber que es una etapa de transformación es algo muy importante. Yo quiero darte una clave importante para comenzar hablando de esta etapa adolescente y sobre todo necesitamos ser bien claros en saber que los conflictos se presentarán todos los días. Y cuando hablamos de conflictos hablaremos de gritos, de regaños, algunas faltas de respeto de parte de los hijos hacia los padres, de algunas veces tener que traerlos a que verifiquen el desorden en el que viven y sobre todo, darles estructura. Un adolescente necesita estructura porque la estructura da forma. Y a veces nosotros nos tomamos estas situaciones en primera persona y nos alejamos de ello. Y la verdad que te digo que el adolescente lo que más necesita es precisamente de tu iniciativa. Así es que la primera clave es no te lo tomes personal y sobre todo, date cuenta que tú ya tienes años de experiencia que evidentemente te deben de colocar en el lugar de autoridad. Hoy quiero decirte 4 frases importantes que tu adolescente necesita recibir y que sobre todo necesito que hoy lo traigas a la conciencia para que lo empieces a poner en práctica. Primera frase, estoy orgulloso de ti. Y eso es bien fácil cuando todo está bien, cuando hay buenas calificaciones, cuando el niño logra lo que tú como papá pones, pero la realidad es que solamente por ser tu hijo deberías de sentirte orgulloso. Y eso lo necesita escuchar el adolescente. Yo sé que de verdad hay muchos retos en esta etapa, pero tu hijo necesita que tú le digas, aun cuando a veces cueste trabajo, que lo tomes hacia ti y le dices, estoy orgulloso de ti porque eres mi hijo. Y eso es suficiente para que el adolescente empiece a construir la verdadera autoestima. En la adolescencia, la autoestima va poniendo la base o la plataforma para que de joven adulto y para tomar decisiones importantes, pues tenga precisamente ese potencial para tomar todas estas decisiones de vida que en un momento van a llegar. Segunda palabra, aquí estoy. A ver, yo quiero que seamos bien claros porque hoy hablamos de que no hay tiempo, pero el adolescente necesita saber que ahí estás con tu mente, con tu cuerpo, con tus palabras, pero sobre todo con el acercamiento físico. A mí me encanta escuchar a las mamás que platican de sus niños, cómo los acuestan, los acompañan a su cama, les dan la bendición, les dan un beso. Y parece que llegada a la adolescencia hay una barrera en donde el contacto físico y emocional parece no existir. Pues hoy quiero invitarte precisamente a que le digas, se lo hagas sentir y sobre todo mires a tu adolescente y le diga que aquí estás. Si nosotros no le decimos eso, o solamente se los decimos en los momentos convenientes, cuando el adolescente tenga un reto, tenga que tomar una decisión o sienta soledad en su corazón, buscará precisamente la presencia de alguien que quizás no sea la mejor compañía para hablar precisamente de aquellas cosas que le duelen en el corazón. Así es que la segunda frase es aquí estoy.
Y también se lo decimos cuando lo reprendemos, cuando hablamos de temas importantes y sobre todo, cuando dialogamos. Así es que dile a tu adolescente, aquí estoy con tus actitudes, para que no sientas soledad y que sobre todo, acuda ante ti cuando las cosas no vayan bien, cuando haya que hablar de un tema escabroso, sobre todo cuando se haya equivocado, pues que también entienda que lo acompañarás, no solamente en las buenas, sino también en las malas. Tercera palabra importantísima, quiero comprenderte. Es todo un tema cuando hablamos de dialogar, de conversar o de encontrar ese punto de convergencia en donde ambas partes entenderán. El reto en el diálogo pues es impresionante, pero sobre todo hay que comprender el que el adolescente deba de entender que no siempre tendremos las mismas posturas. Y cuando hablamos de comprender es escuchar lo que el adolescente dice, dejar que nos dé toda la información y decirle qué te parece, hijo. El problema no es que no nos entendamos, el problema es que yo te puedo escuchar, comprendo lo que dices, pero mira, déjame, te muestro esta postura. Hay que tener argumentos para comprender al adolescente, pero sobre todo para dejarle ideas bien claras en la cabeza. Y eso se necesita con una cabeza fría, con los sentimientos bien puestos en el corazón y sobre todo, no te olvides de mirar que ese que tienes enfrente no es tu enemigo, es tu hijo y lo debes de querer. Cuarta palabra, pues es esta, te quiero. De verdad que mira, es tan impresionante como de niños se los decimos tantas veces y en la adolescencia ya no repetimos estas palabras y el adolescente va sintiéndose cada vez más alejado de aquella persona que lo cuidaba más, lo mimaba más y sobre todo, en los momentos críticos también se lo decía. Así es que a veces perdemos este contacto físico y este cariño porque decimos pues que ya no lo necesita, pero en realidad nuestro adolescente necesita muchas veces escuchar esta palabra. La clave de estos 4 puntos es el tiempo. Así es que el tiempo no se puede escatimar, el tiempo se tiene que agendar y te invito a que por ahí, si tú manejas agenda o vas distribuyendo tu día de diferentes formas, te hagas esta pregunta. ¿Cuánto tiempo de esta semana le he dedicado a mi hijo adolescente? Es bien importante que te des este espacio, porque si no le das tiempo, los otros 4 puntos que te dije no sirven absolutamente para nada. El tiempo es agendar, dar espacio y sobre todo, saber que es importante para tu hijo adolescente que tú te dispongas a estar cerca de él. ¿Un reto difícil? Yo te digo, sí, es un reto difícil, pero es un reto que sembrará en ese adolescente la confianza para tenerte siempre cerca y sobre todo, saber que siempre cuenta contigo, saber que lo amas, saber que puede contarte aquellas cosas que no siempre te van a gustar y sobre todo, encontrar ese punto de referencia en donde el adolescente pueda escuchar para después tomar una decisión. Te necesitamos para estar con los adolescentes. Queremos prevenir muchas cosas. Tu presencia es importante. Así es que te dejé estas palabras para que sepas que tu adolescente te necesita y evidentemente el amor no se puede limitar en esta etapa.